Hey, ¿cómo están? Este es un nuevo episodio de You Rocket y como ya se habrán dado cuenta, de nuevo, aquí está no solo la linda Jackie. Hola, Jackie. Hola, Chicho. También está Olivier Zúñiga, otra vez. Segundo round. Segunda visita. Aprovechamos a ver que ya empezó a venir para que venga más seguido. No, aparte a mí me lo prometieron, ahora me cumplen. Sí, claro, ahora ya tengo que estar viniendo. Saludos a todos, muchas gracias, Jackie. No, a ti, Liz. Placerísimo. Y además estamos nuevamente aquí en Ginos porque es uno de nuestros lugares favoritos. Lo es. Aquí empezamos a hacer los videos y nos da mucho gusto eventualmente venir nuevamente aquí y aprovechar para grabar estos videos. Y ahora, ¿qué estamos comiendo, Jackie? Estamos comiendo Sicilian Style Pizza, que es una pizza más delgada que la deep dish, digamos, es como una deep dish, pero es individual y vean el tamaño, es enorme. Voy a enseñarla. Sí, va a enseñar la mía. Exacto. Individual. Es la individual, ¿no? Sí. Entonces, vale la pena caerle. Muchísimo la pena. Y yo voy a repetirlas. Yo repetir la, ¿cómo se llama? ¿Tú te acuerdas? La Beer Garita. Es Beer la Garita, margarita, es una- pero con cerveza, tequila y limón. Exacto, yo la verdad es que tenía que repetir. Y Yo lo mismo también. está haciendo Liv. Sí. Ya para que se vuelva también una tradición cuando visitemos este lugar y bien. estemos juntos. Mira, sí. Es como nuestro, Sí, es nuestro cierto. ritual. Sí. Aparte, cuando nos caen invitados, no hemos traído nunca a nadie, ¿no? Siempre que venimos grabamos. No, siempre que venimos grabamos ahí, Nada más solitos. los que somos del equipo, Ajá. digamos, de casa, y ahora con Liv. Ahora Chi, chi, chi. ¿Eh? Soy ganona. Y aparte, tengo doble. Ajá, exacto. Sí, bueno, es que así debe ser. Y aparte, bueno, pero antes de entrar en tema, porque de lo que vamos a hablar en realidad, aprovechando que viene cierta película, vamos a hablar de un tema en específico, que Liv nos platique de su canal de YouTube. ¿Tienes tu canal? Sí, por favor, suscríbanse. Tengo varios. Varios Sí, conceptos. varios Ajá. conceptos, exactamente. Si quieren como contenidos más dedicados a la música, entonces busquen It's Jumble. Se escribe Jumble. Entonces lo van a encontrar muy fácil. Ahí pueden ver Pets and Sounds, que es una serie que hicimos dedicada a músicos melómanos y sus mascotas. Y muchas otras cosas. Ah, porque pueden es ver bien ahí. fan de las mascotas, igual que ella. Como yo. Yes. Ajá. Entonces, véanlo por favor. Está Tribu Living, en donde pues se trata de vivir y de hablar de las cosas de la vida y de lo que nos van surgiendo, curiosidades y demás. Entonces, Tribu Living, y bueno, los veo en redes sociales primordialmente para estarles compartiendo ahí lo Ahí que en vaya Twitter les surgiendo. comparte lo que va sucediendo. Exactamente. @Lipsyn. Ajá, ahí chequenlo. Y aparte, bueno, tenemos que ya entrar en materia. Sí. De lo que se trata en realidad es que aprovechando que viene la película de Bohemian Rhapsody, de la que ahorita ya hablaremos un poco más, que es el biopic de Freddie Mercury, básicamente de Queen, ¿no? Aunque la figura ahí Sí. es alrededor de Freddie Mercury. Yo creo que hay por ahí 3 documentales que valdría la pena que les den un vistazo, y es de los que vamos a platicar, que son otros, no documentales, perdón, de otros biopics Sí, también, exacto. ¿no? O sea, ya les estoy cambiando el tema. Es que estamos muy acostumbrados a que cuando nos aproximamos a la vida de alguien más sea a través de un documental regularmente, ¿no? Y en este caso son otras biopics, como Exacto. tipo Bohemian Rhapsody, y que no necesariamente son tan fieles a la figura que se están acercando. Y la primera de ellas, que aún así creo que vale mucho la pena verla, es uno de esos casos, ¿no? Se trata de una de estas películas en donde el autor sí tomó la figura de Jim Morrison, hizo lo que se le dio su gana, ¿no? Estábamos hablando de The Doors, que dirige Oliver Stone y que se estrenó por ahí de principios de los 90s. Está cañón porque, ¿se acuerdan la primera vez que la vieron? Yo me acuerdo que la primera vez que tuve como contacto con la película fue un día que mi papá la llevó a la casa como en VHS, después de haberla visto tiempo antes en el cine, y que no me dejaban verla, ¿no? Entonces yo estaba familiarizada con la imagen de Jim Morrison y de los Doors porque mi papá siempre fue coleccionista de vinilos, entonces sabía quiénes eran porque los veía ahí, pero sí, como que sí me choqueó el no la puedes ver todavía, ¿no? Entonces la vi ya bastante más adelante, exactamente, pero pues sí, muy criticada, ¿no? Sí, en porque realidad. estaba muy desapegada a la realidad. Al inicio se supone que Oliver Stone sí tuvo charlas con los otros miembros de la banda. De hecho, ¿no? Tuvo charlas. O sea, se supone que el guitarrista y el tecladista estaban súper opuestos a que se llevara a cabo y que estuvieron muy en desacuerdo cuando se estrenó la película, porque decían, esto es una ridiculez y aparte no se apega de nada a nuestra Exacto. realidad. O sea, sí hubo un acercamiento, pero en realidad ellos Y no lo- quedaron conformes con lo que pretendía hacer. Es que lo hizo el acercamiento con el baterista. El baterista fue como el asesor
Pero entonces ahí provocó también como un mayor rompimiento y demás que se les terminó cuando vieron que la película desató como una nueva euforia por los Doors y que entonces ya pues el merchandise. Sí, eso lo y suavizó todo. Ajá. la postura, ¿no? Claro. Obviamente. Ahora estamos hablando de una película que más allá son muchos los elementos en los cuales se aleja de la figura original de lo que era Jim Morrison, ¿no? Lo presenta prácticamente como una criatura salvaje, ¿no? Pues eso queríamos ver del Rey Lagarto, ¿no? Exacto, yo creo que, y eso es a lo que iba. A mí me parece que lo interesante de esta película es precisamente que Oliver Stone, que además vivió lo que era la guerra de Vietnam, que tuvo todas esas experiencias, que ya las había plasmado en una película. Que lo marcó de por vida para Sí, todas sus y películas. que no lo suelta, ¿no? Plasmó como su visión de lo que habían sido los 60s en este caso. Lo plasmó a través de la imagen de Jim Morrison. No era una adaptación de la vida de Jim Morrison. Lo Es aprovechó. finalmente lo que pasa justo con las películas, como decía Lynn, que no son documentales, que son películas finalmente que tienen que responder a un guión y a una trama que le meta algo más interesante. Melodrama. Bueno, pero Exacto. yo creo que la imagen de Jim Morrison y de dos era interesante Es por sí suficiente. misma. No, tercero, ¿no? totalmente. Sí. No, y además, no sé, pensando, bueno, es que yo creo que cuando te aventuras a proyectar o retomar la historia justo de un músico, de una estrella de este nivel, tienes que pensar en los que pueden ser fans y los que lo van a conocer a partir de, ¿no? Que fue el caso de esta película, porque en realidad, pues para los 90 obviamente había una generación Sí. que estaba muy ajena a que eran los dos. Ahora que Oliver Stone, el asunto con él es que traía, como decíamos, sigue siendo una persona marcada por lo que Sí. vivió en Vietnam, con lo que tiene que ver con todo lo que consumió. Y entonces apuesta por tratar de proyectar a través de la figura de Jim Morrison lo que fue en esa época, todos los excesos y lo alucinante que tenía que ver con la música cuando todavía se consideraba que el rock podría ser capaz de cambiar el mundo, Totalmente. ¿no? De revolucionarlo. Y ahora, yo sí pondría como en tela de juicio de que, o sea, probablemente, pues también a un artista le incomode que se dejen tan expuestos. Entonces, probablemente no era que estuviera tan desapegado, sino que era como, güey, ¿cómo les estás contando esas cosas de nosotros, Sí. no? ¿Quién sabe, no? O sea, pero Sí. de Aunque- acuerdo a lo que se sabe y a los documentos y Sí, es muy referencias, diferente. es muy diferente. Lo que sí, sorpresa, Val Kilmer, ¡Claro! papelón. Que además el sujeto que nadie conocía, nadie refería dentro de la película. Meg Ryan es la que hace al supuesto gran amor Sí. como lo plantea en la película, porque la película es idílico, el encuentro con esta mujer por parte de Jim Morrison, cuando en la realidad se supone que ella era un poco la que llevaba las riendas de la relación y trataba de controlar a Jim Morrison, y en esta película es al revés, no es como un poco la víctima de los Sí. amoríos de Jim Morrison, pero eran los actores conocidos, Meg Ryan, pero Val Kilmer. No, y, ¿qué tal? y sobre todo porque, o sea, ante la crítica me imagino en aquel momento haber generado un ¿no? Porque era más como el galán y de las, o sea, como más de acción y entonces como encarnar un personaje serio y de una figura como tan emblemática, pues obviamente era una controversia cañona, pero para mí que sí fue un papelón. ¿Qué fue Val Kilmer? Por ahí anda, no lo he visto recientemente, pero hay otras que platicamos. El otro día que lo encontré en el café. Pero eso, después hizo Batman, hizo muchas películas. Sí, De hecho, claro. The Saint también la hizo él, ¿no? No, creo que The Saint no es de él, es otro. Pero bueno, Pero hizo varias películas. pero desapegada de la realidad o no, es una de las Es a lo que iba. más consentidas. Es una de las películas más emblemáticas Sí. de este tipo de biopics, pero además una en donde Oliver Stone muestra su afán en la cuestión de los experimentos visuales. Sí. ¿No? La película la verdad es que plantea un universo plagado de excesos, en lo cual juega muchísimo con la edición, con la cuestión musical, que lleva al límite todo lo que puede uno creer que fue esa década. La verdad es que sí se trata de una de las mejores películas de Oliver Stone por sí mismo, a pesar de ser muy mala adaptación de la vida de Jim Morrison, porque poco tiene que ver con él. Leía a William Blake, era fan de muchas cosas. Eso no se ve en la película, Sí. pero Sí, cosas muy interesantes que enriquecen un personaje, ¿no? O que, eso es a lo que voy, la mirada de un fan se interesaría por esos factores, ¿no? O sea, por conocer realmente
como, o sea, ¿qué lo inspiró? ¿Qué lo llevó? Eso, pero en fin. Sí, que la película te lo muestran como prácticamente una fuerza de la naturaleza incomprendida y fuera de su tiempo, a través de la cual nos trata de mostrar lo que es su visión de lo que era esa década. Eso es lo que hizo Oliver Stone, pero creo que vale la pena por eso y por la cuestión musical. Totalmente. ¿No? Esa es de... Pero hay otra película de la que tenemos que hablar, al menos de las que seleccionamos aquí. Hay muchas más, porque quiero aclarar, porque luego los videos nos empiezan a poner, les faltó tal, les faltó esta, les faltó... Sí, bueno, No es que sean los mejores, es la selección Sí, que exacto. nosotros tuvimos. hicimos una medio representativa. Pero no es, o sea, no es que sean las mejores quizá, pero sí, o sea, si rankeas como con todas Ahí las las de vas la a historia, encontrar. sí, ahí están. Vamos a encontrar. Obviamente nos faltaron muchas, aquí solo vamos a mencionar 3, pero bueno, la siguiente es la de Control, la de Anton Corbijn, ¿no? Que tiene que retoma la imagen, bueno, la figura de Ian Curtis, el líder de la banda de Joy Division. Exacto, de Joy Division, y en este caso es todo lo contrario a la de The Doors. Exactamente. Esta sí se apega muchísimo a lo que era el personaje, ¿no? Totalmente. Y que hay factores como clave, o sea, el director, ¿no? Sí, para empezar. Básicamente. ¿No? Él fue un personaje que estuvo con la banda, que tomó algunos de los retratos más representativos de ellos y de muchas otras bandas, ¿no? Desde Depeche Depeche Mode, YouTube, que tiene también un libro gigante de fotografías, pues si un día lo quieren ver. Y que se encargaba también de los visuales y que hizo cierta documentación, hizo muchos videos musicales, desde Enjoy the Silence, One, etcétera, etcétera. Entonces tenía este bagaje de conocer verdaderamente a la banda y a Ian Curtis, y entonces hacer una representación, estaba como autorizado. Y sí creo además que con un personaje como él como que sí se la jugaban más. Hay como un sector de fanáticos que son bastante más intensos y exigentes. Intensos lo digo en el muy buen sentido, o sea, de que son mucho más Meticulosos. meticulosos, exactamente, y selectivos con lo que ven y demás. Y yo creo que con una banda como Joy Division, esa es una de las características. Entonces, si no iba de ese modo, no iba a pegar, ¿no? O sea, Y aparte sí, o sea, como bien dices, Anton Corbijn tenía toda la intención como de reflejar lo que él de alguna manera tenía muy a flor de piel también, Claro. ¿no? Lo hace en esta película que además es a blanco y negro y que se vuelve muy interesante, sobre todo porque tiene este aire al pre-cinema, ¿no? Que es esta corriente cinematográfica que surgió, bueno, que al menos lo que se vivió en Inglaterra tenía que ver con esta cuestión de reflejar el entorno social, Exacto. ¿no? A través de lo que tenía que ver en la pantalla grande, y que eso se ve en la película. Se ve una cuestión de orfandad constante con respecto al personaje de Ian Curtis. Es un sujeto que sufre estas convulsiones, que tiene epilepsia. graves problemas con la que era su esposa, que es la disyuntiva con su amante, que tenía que consumir ciertas cosas y que a los que están alrededor no les pareciera no importarles, ¿no? Están más preocupados Exacto. porque vende el disco, por la emoción del concierto, que por lo que está pasando con él, que ¿no? sigue sucediendo, desafortunadamente. Las industrias son bastante frívolas en ese sentido, como en compenetrarse más con el ser humano, ¿no? Pero en aquel momento, pues mucho más. Y sobre todo, una banda en ascenso, ¿no? Porque nos toca ver, o sea, si lo vemos desde la óptica del fan, nos toca ver como la construcción de Joy Division, el desarrollo de canciones icónicas para el rock mundial en toda la historia. Y sí, o sea, es súper interesante ver esta transición de medio bien a la se debacle, quita la ¿no? vida, Sí. exactamente. La verdad es que sí es un gran retrato, me parece, y es en todos los sentidos que se le pueda dar a esa palabra. Es un gran retrato y además digo, pues, si son fans de la banda, les va a encantar ver en la pantalla de pronto las imágenes acompañadas del ritmo de Transmission, Totalmente. ¿no? Todas estas cosas. La Que- actuación del protagonista también es muy apegada. Hay un video muy divertido y también muy interesante para los fans de Joy Division, que hace la comparativa, siempre sucede, ¿no? En estas recreaciones hace la comparativa como de los momentos reales, los conciertos reales de Joy Division con la recreación que se hace en la película. Y si dices, dude, o sea, sí se parece un... Sí, hay un gran o sea, hay- trabajo, ¿no? totalmente. También, claro. Sí, Ahora, la exactamente. cuestión blanco y negro, ¿no? La cuestión blanco y negro siempre aporta, se supone, este tono de seriedad en la película, pero más este tono justo que le quieren dar al personaje, como de verdad recalcar lo Exacto. que él sentía La en ese momento profundidad. y
pues realmente el core de la banda. Totalmente. Sí, que bueno, varios de ellos ya después fueron los que es New Order, ¿no? Exacto. Entonces, Y que participaron, ahora sí que avalado y sumado al hecho de que la dirige alguien que estaba tan involucrado, estuvieron también los ex compañeros de Ian Curtis, pues colaborando en que se creara esta historia, lo mismo en la música y demás, entonces es muy interesante. Creo que lo que más me acuerdo que causó como un shock fue esta reversión de Shadowplay que hizo de Killers, que fue como, ¿por qué Killers? ¿No? Justo por ser una audiencia como mucho más estricta y selectiva, como que a muchos no les latió, como que no estaban autorizados. A mí me encanta, no sé ustedes. ahora que el protagonista después lo vimos en otras películas, ¿no? Como en la de... ¿dónde sale en Maléfica? No me acuerdo, no me acuerdo. Sí, por si lo han perdido. por Ahí si lo han está. perdido, ahí está el protagonista. Pero bueno, yo creo que vale la pena y la escogimos también un poco por el contraste que hace con lo que hizo Oliver Stone en The Doors, que hizo lo que se le dio su gana, ¿no? Por más que tiene aciertos en cuestión cinematográfica, Claro. hizo lo que quiso, ¿no? Con la historia, aquí no, sí. aquí sí hay una cuestión muy estricta, creo. Sí, totalmente. Pero ahora vamos con otra, y esta, la verdad es que también la escogimos sobre todo porque es muy referida, como bien dice Liv, pero aparte me parece que es muy representativa del entorno norteamericano, ¿no? Totalmente. ¿No? Estamos hablando de Walk the Line, que adapta la vida Sí. de Johnny Cash y de ¿no? June Carter, que Sí. sobre todo, o sea, yo siento que el acierto de esta película es como convertirlo medio en una telenovela, pero película del amor entre estos dos personajes como tan emblemáticos para la música estadounidense, y bueno, Johnny Cash mucho más, ¿no? O sea, con todo y que muchas de las canciones Sí. de sus canciones fueron compuestas en conjunto con June Carter, pues es una historia de amor. Exactamente, y así guía la película. La película realmente lo basa en la historia desde que, previo a que conoce a June, durante todo el conflicto que tuvo dentro de su familia por June, y luego la relación que tuvo con June, igual en declive, gracias a Y ella. es la historia clásica cursi de las que les gusta su corazón cursi de Jackie y a su corazón cursi de Olivier, ¿no? En realidad. Totalmente, o sea, Hurt, ubican Hurt. Ahora, hay muchos detalles importantes de la película que hay que mencionar. Entre ellos, obviamente, el cast. La actuación de Joaquín Phoenix, qué onda. Sí, ¿no? Y Reese Witherspoon, Reese Witherspoon, ¿no? buenísima. Ella se llevó el Oscar. se llevó el Sí, Oscar. los dos estuvieron nominados, pero ella sí se Ella lo sí llevó, se lo ¿verdad? llevó. Y creo que es donde nos mostró mucho más de lo que se ha estado esperando sobre ella, sí. ¿no? Siempre se ha hablado mucho de su capacidad histriónica, pero con películas como Legalmente Rubia, etcétera, No como lo que mostraba mucho. Sí, como que ya sabíamos que carismática es, lo mismo que pasaba con June, cálida, ya sabemos, pero sí, histriónicamente sí fue... como que nos quedaba un poco ahí a deber, ¿no? Aunque ha tenido otros personajes también, no podemos negar que... A mí me cae increíble. Sí, a mí también. ¿no? Pero además el director en ese entonces no era tan conocido, es James Mangold, que es el responsable de dos películas muy frikis, ¿verdad? Y aquí, Sí. ¿no? Obviamente nos entregó la de Wolverine Immortal, no muy bien lograda, la verdad, pero luego entregó Logan. Exactly. Y qué curioso, por ejemplo, no sé qué opinen, pero qué curioso que, por ejemplo, el acercamiento que hace al personaje de Wolverine, a Logan, es también mucho con este sentido de... Sentimental. Exacto, como el manejo emocional. Pero es justo como que, perdón, no conectas a estos personajes con ese lado sentimental. Pero, exacto, pero está bien y al final es como el lado más humano con el que todos podemos identificarnos, ¿no? Entonces, Me parece que ahí encontró como la línea que él necesitaba, porque como director no terminaba de estar realmente consolidado. Exacto. ¿No? Creo que donde llegó para consolidarse fue después de haber hecho The Walk the Line, ¿no? Y bueno, ya hablar de cuestiones musicales en lo que se refiere a Johnny Cash, creo que la película la saben explotar muy bien. totalmente. Digo, algunas de las canciones las interpretan con su propia voz Joaquín Phoenix, Joaquin por ejemplo, y Phoenix. también Reese Witherspoon. Escuchar Heart, por ejemplo, Sí, ¿no? Ring of Fire. Ring sí, of sí. Fire, de uno de los más grandes figuras del country. Totalmente, no, o sea, absolutamente. Y además, retomando un poco el punto, o sea, humanizarlo, ¿no? Porque sí, se ven como grandes estrellas y además, o sea, todo el conflicto que hay detrás en su vida, su adicción, Sí. su problema, pues sí, sus Pues, problemas familiares, sí, demás, o sea,
Yo sí creo que esa es una de las partes siempre más ricas e interesantes que alguien quiere conocer de una persona, o sea, verlo como persona. Aparte estamos hablando de alguien que se fue de gira con Elvis, por ejemplo, Exacto. ¿no? Con Waylon Jennings también, Exacto. ¿no? Y que después lo ves convertido en esa especie de piltrafa por el Ajá. amor que tiene por esta mujer. Sí. Realmente es como dejar de idealizar en un sentido romántico y hacer lo Exacto. contrario como ser humano. Absoluto. ¿No? Exacto. Está Es ese un pedo. don't. ¿No? Don't. Entonces es una película que sí vale la pena verse. Totalmente. Ahora, ya hablamos de las 3 que habíamos escogido para que ustedes le echen un vistazo, pero en esta misma línea nos viene pronto una película y la verdad es que todos queremos verla. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Bohemian Rhapsody. Oye, sí que ganas de verla porque una vez más tiene un personaje riquísimo, pero a la vez complejísimo. Lo que hemos visto a través del tráiler es súper emocionante porque el actor que lo está interpretando, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo Malek. se llama. Sí, Malek. Malek. Sí, Que de interpreta Mr. a Robot. Mr. Robot, sí. Exactamente. Bueno, una caracterización y representación identiquísima. Sí, la verdad es que parece que el actor está hecho para el personaje. Completamente. Yo creo que no lo esperábamos, ¿no? No, y es que aparte vuelvo al punto de que es un personaje riquísimo pero complejísimo porque justo, o sea, es un ícono. Ya nos ha sucedido que veamos a otros representados y que digas wow y que a la hora de la interpretación digas "Boo", Sí. ¿no? O sea, Sí. como Jimi Hendrix y demás, pero en este caso pues retoma una historia. O sea, Freddie Mercury no solo es un genio y su aportación a la música marcó la historia, sino que como individuo tiene, como dicen, tela de dónde cortar para Muchísima. platicar. Y de Ya hecho- veremos cómo lo llevan. De hecho, me parece que no es gratuito que se llame Bohemian Rhapsody. No. Y no solo porque es quizás una de las canciones más representativas del grupo y de la época, Claro. sino también por la concepción de la misma rola. ¿Te acuerdas que muchos hablan de qué es lo de qué estaba queriendo decir con esta canción? Y que era un ¿no? ritual ofreciendo su alma al diablo, decían contándolo eso. a su mamá y demás. ¿Eso lo sabremos en la película? Sí. Pues no sabemos. Porque- Eso es lo que muestra el tráiler, ¿no? El conflicto que hubo con esta canción y el trabajo que les costó, Sí. pero cómo los despuntó a la grandeza Claro. más que tenía. Para diferenciación. diferenciarse. Exacto. Exactamente. Porque aparte, otra de las teorías que tenía era que estaba reflejando la relación, lo y que ya no estaba conforme con la relación de amor que tenía, porque se había enamorado de alguien más. Por ejemplo, esa es otra teoría, ¿no? No, y ahí entramos a un punto clave, ¿no? O sea, yo creo que, y lo platicábamos hace ratito, así súper superficialmente, o sea, creo que estamos en un momento políticamente correcto y socialmente adecuado para abordar esos temas, ¿no? Porque pues en su historia existen estos matices en los que deja una pareja heterosexual a su pareja heterosexual para entonces después se dice, ya veremos si se confirma en la película o no, pues más bien llevar una vida homosexual. Y bueno, ahora se puede hablar de eso, Sí, ¿no? exacto, ese es el punto, creo yo. Exacto. Y aparte digo, el asunto es que va a los dos vías, ¿no? Por ejemplo, si hay una canción que quizás pueda reflejar lo convulsionado que había sido su vida y su trayectoria, es Bohemian Rhapsody. Totalmente. ¿No? Es una canción que parte de ser una balada para de pronto convertirse en una ópera, para luego pasar al rock y luego pasar a no sé qué cosa. Sí. Pero en realidad es muy larga, y a la hora de hecho cuando la presentaron a los doctores, sí, ellos decían, no, esto no puede ser, porque además querían que fuera el sencillo Sí, del claro. disco, esto no puede ser sencillo. Claro. Y luego transmitirlo en radio, no, si quieren que pase en radio hay que Hay editarlo. que cortarlo, sí. O sea, esa canción representa muchísimas cosas, es el título de la película y de alguna manera lo estamos viendo bien reflejado en el tráiler. Absolutamente. ¿No? Yo tengo un poco de miedo. A ver, sí, Yo sí, porque tengo si hay miedo. temor, si hay temor. No, sí, o sea, mi temor está en que, digo, va a sonar como hasta... Algo conservador, No, purista. no, más bien como
pues bueno, sabemos que ellos son poseedores de esta característica como súper histriónica, ¿no? Y en el escenario eso eran, y sobre todo Freddie Mercury. Pero noto mucho eso en la película. O sea, como que todo el tiempo está en ese tono como... Sí. ¿no? Y tengo miedo, o sea, porque no me gustaría que fuera Que abusen una de caricatura exactamente de sus personalidades, ¿no? Entonces, o sea, Estoy un como poco por de la acuerdo con estrella eso. del rock, o sea, esa es la parte que me da miedo. Lo que se me hace muy interesante es eso, de qué manera van a abordar no solo lo musical, como que a veces siento que, pese a que obviamente necesita o viene de esa esencia musical, no lo vayan a convertir en un musical, ¿me Claro. explico? Como Exacto, de... sí. Que ponen las lyrics abajo. Sí. Exactamente. ¿No? Yo espero que sea más interesante y más bien sea un juego, Exacto. ¿no? Que vayan y vengan confundiendo el escenario con la vida, Exacto. presentando un juego que es un poco, al presentarnos en el tráiler, una especie de collage, ¿no? Exacto. Tú ves cómo va brincando sobre una misma rola, cómo va brincando de las caracterizaciones. Exacto. Esperemos Y que una sea evolución por de ahí, vida. Sí, ¿no? ojalá, yo también espero que sea Es por una de ahí. las películas que la verdad sí estamos esperando mucho este Muchísimo. año. Y que además también una de las cosas interesantes es que una vez más, como sucede con las biopics de las cuales hemos platicado, pues también se recrean momentos muy clave en el estudio grabando Bohemian Rhapsody, la reacción que provocó y demás, pero también viene, por ejemplo, después esta actuación emblemática en Wembley, exactamente, ¿no? Que bueno, fue un parteaguas ahí en el Live Aid. Sí, históricamente es. Históricamente es como recrear eso. O sea, muchas de las imágenes que tenemos en el inconsciente colectivo son gracias a esa actuación. Entonces, imagínense, la vieron casi 2 billones de personas por la televisión. No, o sea, O digo, sea, Es una sí locura. ¿no? Aparte, digo, esto que hablan de los procesos creativos. Sí, son gracias a esa actuación. Entonces, Claro. imagínense, la vieron casi 2 billones de personas por la televisión. No, o sea, O digo, sea, Es una sí, locura. ¿no? Aparte, Increíble. digo, esto que hablan de los No. no está sobando cualquiera. Y, No. y creo que sí hay alguien que marcó de alguna manera a esta generación, Totalmente. a los que ahora están haciendo, están partiendo digamos, están marcando la línea en el entretenimiento. Totalmente. Los directores, los músicos, si hay alguien que los marcó, tiene que estar entre ellos, obviamente, Freddie Mercury y Queen, y por eso es que se vuelve tan importante, ¿no? Y creo, además, y para como finalizar ese punto en específico, creo que además le podría hacer justicia a Queen a esta película, porque pese a que sí es una de esas bandas que marcó la historia de la música, siento que todavía no termina de ocupar el lugar, por ejemplo, de los Stones o de, ¿no? Ojalá sea como una subidita para la historia Sí. de Queen y que se le valore más. Por lo pronto el tráiler pinta bien. Sí, No, bastante bien. nunca se puede realmente terminar algo No. muy certero con respecto a lo que va pasando en la película, pero esto es más o menos lo que nos plantea y esperamos que suceda. Sí nos emociona, sí queremos verla. Una de sus rolas, ¿se acuerdan? Además, Bohemian Rhapsody hasta ahí la versión Los Muppets. Ah, O buenísima. sea, que sí, ha sí. marcado cada generación, creo, Sí, sí, sí. que hay. Y Liv, ¿algo más que quieres agregar? Pues que gracias, No, al me la paso contrario. increíble, me divertí muchísimo. Gracias a ustedes, saludos, los espero en mis redes sociales ahí para que estemos en contacto y compartir muchas cosas. Lipsu, búsquenme así. Muy bien, pues ya nos vamos. Muchas gracias a Ginos. Cáiganle por acá, aquí igual y nos encontramos. Esto fue Your Rocket. Adiós.